Bueno, yo creo que ya dimos espera suficiente. Em, Vamos a iniciar con la sesión de ahora, eh, que corresponde a la sesión de inversión con enfoque de género. Y No, esta sesión es sobre mapeo de donantes. ok, qué pena, hubo un cruce aquí con el Excel, pero bueno, entonces, qué pena. Entonces, te daremos la palabra a ti, Karin Kremer. ¿Listo? Vale. Sí, señora. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos pues por haberse conectado y por participar en esta sesión que vamos a hablar sobre mapeo de donantes. Yo me presento, soy Karin Kramer, trabajo como consultora para Impactia y para otras organizaciones como United Way Colombia, y llevo 12 años trabajando en temas de cooperación al desarrollo. Estudié Relaciones Internacionales y tengo una maestría en Políticas Europeas de Cooperación al Desarrollo. Eh, y pues este tema como el mapeo de donantes lo vengo trabajando ya hace un tiempo, participando en diferentes convocatorias, entonces pues espero que la información que les voy a compartir pues sea muy útil para todos. Haré la presentación y al final de la sesión pues abriremos un espacio, me imagino como siempre, para preguntas. Entonces, lo primero, pues, es contarles pues, que no hay una fórmula mágica para encontrar el perfil del donante para nuestra organización. Sin embargo, sí hay herramientas muy útiles que nos pueden ayudar a acercarnos a ese perfil y crear nuestra base. Entonces, pues, es un ejercicio muy recomendado y que pues, realmente va a ser muy útil. ¿Y útil por qué? Porque teniendo esta base o este mapeo de donantes, pues vamos a poder eh, incrementar la capacidad de recaudación de fondos de nuestra organización, expandir así entonces proyectos, programas, iniciativas que tengamos, vamos a poder ampliar esa base de donantes y no depender necesariamente de uno o de dos, sino que podamos pues tener como una variedad, vamos a tener mayor visibilidad en nuestra organización y vamos a empezar a conocer mejor pues a los donantes, los perfiles, y eso también nos va a permitir poco a poco hacer propuestas pues mucho más acertadas. Hay unos pasos previos pues, que recomiendo antes de hacer un mapeo y un poco pues la invitación es como a no saltarnos esos pasos que son bien importantes. Uno de esos es primero revisar, antes de revisar pues todas las convocatorias y los donantes, es tener un plan de fondeo para tener pues claro cuáles son nuestras necesidades. En esa línea, pues la propuesta es que se haga una meta de recursos, cuánto dinero necesito para cumplir mis metas, ¿cierto? Teniendo claro cuáles son mis metas. La idea pues es igual ser un poco ambicioso de qué es lo que quiero buscar, pero también ser realista, tener clara esa misión y esa visión que tengo, cuál es la razón de la organización para operar y cómo esos recursos van a servir a qué tipo de causas, qué es lo que nos inspira en la organización, cuáles son los métodos de recaudación a los que vamos, uno o varios, porque pues normalmente uno no tiene un solo método, entonces justamente cuáles son subvenciones, pero también vamos a tener eventos, membresías, donaciones por nómina de empresas, donaciones particulares, en cuáles tenemos experiencia, en cuáles hemos sido exitosos y en cuáles no. También hacer un poco una revisión interna de los resultados que ya hemos tenido, ¿cierto? En nuestros propios programas, porque también podemos darnos cuenta que hay programas que no estamos teniendo los resultados que esperamos y que de pronto ese no es el programa como estrella el que queremos proyectar y el que queremos expandir, sino que son otros, y tener pues realmente como una programación, ¿no? Definir con qué personal contamos, si podemos hacer esto y cuáles son los tiempos. Ese es ser como el primer punto. El segundo punto, pues también es recomendable hacer como un análisis DOFA de nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, porque eso nos va a permitir también
tener pues una estrategia, o sea, saber si tenemos una estrategia de financiación diversificada o si no la tenemos, y entonces eso es una de las cosas que queremos buscar, cuántos años de presencia tenemos en el territorio, si ahí tenemos ventajas, si no tenemos ventajas, con qué tipo de socios contamos, si tenemos alianzas locales, públicas. Entonces todo este análisis también que hagamos interno pues nos va a permitir tener una información muy valiosa que a la hora de hacer nuestro mapeo de donantes, pues eso nos va a servir luego para saber con qué donante pues tenemos como mayores ventajas como competitivas y comparativas pues, que nos puedan servir para aplicar. Entonces ya ese tercer paso pues es ya hacer nuestro mapeo. Para hacer ese mapeo pues lo ideal es contar con una plataforma que nos facilite la búsqueda de información, pero pues no necesariamente, o sea, nosotros podemos hacer todo el ejercicio que obviamente pues necesita de un tiempo y de un personal pues para realizarlo, y si tenemos una plataforma pues esto nos va a facilitar mucho más. Acá hay bueno, no, pero los chats después. Entonces, pues en ese sentido, el uso de estas plataformas nos puede permitir aplicar filtros, y así vamos a poder enfocar pues, nuestros resultados a las necesidades y a los intereses de la organización. Y eso nos va a facilitar pues muchísimo el trabajo, muchísimo la búsqueda, y nos va a permitir pues llegar a un número de potenciales donantes bien interesante. Ya entrando entonces en el tema de hacer nuestro mapeo, creo que es muy importante primero que tengamos muy claro los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? A cuáles ODS desde la fundación, después de haber hecho estos pasos previos que les dije, en esos pasos previos tenemos que tener claro a cuáles ODS le estamos aportando desde nuestras intervenciones al cumplimiento de las metas. Acá es importante y es recomendable tener en cuenta no solamente las metas que se tienen a nivel mundial, sino también que cada país cuenta con unas metas propias. En Colombia pues hay un COMPES donde se definen cuáles son las metas que tiene Colombia, y seguramente para los otros países también está la misma situación, donde se dice para educación cuál es la meta en los próximos años, para agua, limpia y saneamiento, y entonces así también nuestras propuestas y nuestro enfoque tiene que ir dirigido no solamente al cumplimiento de la meta internacional, pero también aportarle a las metas de ese país. Otra cosa es que pues es importante como no caer en el tema que le apuntamos como indirectamente a todos los objetivos de desarrollo sostenible, sino realmente hacer como una mirada pues muy cuidadosa de a cuáles le aportamos directamente, y pues siempre tenemos algunos que podemos decir que no tan directo, pero pues que también le estamos aportando, y eso está bien, pero no caer en que pues le aportamos a todo. Es importante, por ejemplo, que si uno está trabajando en temas de educación, pues también si tiene un enfoque de género en algún proyecto de educación, pues también está aportando a la igualdad de género. Si esos proyectos de educación son son con la primera infancia y se hace una atención integral, pues también le estamos aportando a hambre cero, o le estamos aportando a fin de la pobreza. Entonces, en ese sentido, pues esto merece un análisis importante. El otro paso que debemos hacer es conocer como el tipo de oportunidades que existen, ¿no? De acuerdo también a esos pasos previos que hicimos, podemos definir dentro de nuestras necesidades qué nos interesa del tipo de oportunidades que existen, y es un poco igual que el anterior punto, ¿no? No necesariamente tiene que ser uno, y aquí también la recomendación es que tengamos en cuenta varios, ¿no? Porque muchas veces nos vamos, claro, al tema de las subvenciones, ¿cierto? Que las subvenciones pues es aplicar para recibir un recurso sin obligación de reembolso, y dejamos de lado de pronto revisar otras opciones que pueden ser muy interesantes y que pueden ayudar a fortalecer mucho una organización. También hay entonces temas de investigación, actualmente pues con el tema de la pandemia y del COVID se ha ampliado, por ejemplo, pues muchas oportunidades con este tema de la investigación, con becas para hacer investigación social, investigación también para aportar pues al sector público y a fortalecer aspectos pues del sector público de cada uno de los países.
También hay un tema de becas, la OEA da muchas becas, Fulbright, Corea, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, hay becas en temas de educación, en STEM, temáticas pues que empiezan a ser relevantes y que los países empiezan a aportar con becas, y esto también nos puede ayudar a fortalecer pues el recurso humano de nuestras organizaciones, lo cual también va pues con los cursos que también podemos revisar. Fundaciones como Telefónica, países como Corea, Google, Facebook también tienen muchos cursos y herramientas para nuestro trabajo que pueden ser muy útiles. Hay premios, la UNESCO pues es muy reconocida por los premios que otorga anualmente, el T-Prize, el WISE, el premio Alejandro Ángel Escobar en ciencia, en investigación en Colombia. Luego, pues hay licitaciones que están mucho más enfocado al sector público. Hay también eventos que también nos pueden ayudar a la visibilidad, y pues también hay un tema de deuda blanda, ¿no? Que es pues acceder a unos recursos, pero que a diferencia de la subvención sí tenemos la obligación del reembolso, pero pues no como si tuviéramos el recurso con un banco, pero el modelo pues de reembolso es distinto y suele ser pues mucho más flexible. Entonces acá tenemos una variedad de opciones, y la invitación pues es a que miremos dependiendo de la necesidad, de las necesidades que van surgiendo, pues que podamos revisar en qué nos interesa pues aplicar. Luego, tenemos que tener claro cuál es el tipo de las fuentes de financiación que existen, y acá no es solamente como saber el tipo, pero también saber un poco como qué implica cada una. Que lo que les voy a decir pues son un poco generalidades, obviamente pues cada fuente tiene que tener un análisis pues muy específico, pero bueno, hay una financiación pública. En general pues la ayuda oficial al desarrollo pues es la mayor fuente de recursos de cooperación al desarrollo, viene desde la parte pública, entregan los países como parte pues de su compromiso dar un porcentaje de su PIB para ayuda pues oficial al desarrollo. Mucha de esta ayuda se canaliza a través, por ejemplo, de embajadas, pero también a través de agencias específicas que los países tienen, agencias como por ejemplo la GIZ, que es la Agencia Alemana de Cooperación, o agencias como USAID, que es la agencia de los Estados Unidos, que pues moviliza gran parte de los recursos de Estados Unidos. También tenemos administraciones no solamente pues nacionales, pero también regionales y locales. Pues un ejemplo es la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. Entonces también hay regiones hay países que también sus regiones pues generan cooperación. Luego tenemos las fuentes privadas, ¿no? Las empresas que pues en este momento también cada vez más están jugando un rol muy importante. Ahí la responsabilidad social empresarial pues se ha vuelto un factor determinante pues para las empresas. Muchas empresas, no todas, pero muchas pues tienen fundaciones, entonces podemos acceder, pero también hay fundaciones de familias, fundaciones de empresarios, fundaciones particulares, hay ONGs. En este caso les pongo un ejemplo de Bill y Melinda Gates Foundation, es la fundación que más recursos aporta desde los Estados Unidos, y también hay fuentes pues, particulares que pueden aportar recursos de financiación. Y luego tenemos las fuentes multilaterales. En estos tenemos la banca multilateral, como por ejemplo el BID, el Banco Mundial, y agencias de Naciones Unidas. Pues está todo el sistema de Naciones Unidas, que en muchos casos pues el sistema de Naciones Unidas no solamente pues tiene como recursos propios, pero también moviliza pues muchas alianzas y alianzas con el sector público para implementar y ejecutar. Entonces pues busca aliados para ejecutar recursos que provienen de los países, ¿no? Del sector público. Acá algunos factores como generales, como les dije, pues las fuentes públicas de arriba son donde está la mayoría de la concentración de los mayores recursos, pero también en general pues son los procesos más complejos, con mayores requerimientos para poder acceder. En las privadas, digamos, hay una oportunidad también para tener de pronto recursos pues más reducidos, pero
para organizaciones o fundaciones pequeñas que de pronto no tienen tantos años de experiencia, no han accedido a fondos tan grandes, pues también es una fuente pues muy interesante, sin dejar de lado que puedan aplicar a lo público. Una cosa importantísima en lo público son las alianzas. Si somos una fundación pequeña, es fundamental también tener una alianza con otra fundación que de pronto tenga más experiencia, que nos ayude, que podamos, digamos, el trabajo colaborativo también entre el sector de la cooperación al desarrollo, pues es muy bien visto, ¿no? En este momento, y eso también nos va a ayudar a poder aplicar este tipo de fuentes. Y lo mismo pues para las multilaterales. También son procesos de pronto un poco más largos, son procesos que muchas veces necesitan de una comunicación, de un conocimiento con las fuentes previo, de pronto no siempre salen subvenciones que salen abiertamente, pero también hay que ir generando una relación, si uno va trabajando de la mano con el BID, empieza a tener a participar, empieza a tener pues digamos como un acercamiento pues de pronto de ahí poco a poco de esa relación y del BID conocer el trabajo que está haciendo la organización, pues empieza a ser como más sencillo lograr algún tipo de apoyo. Entonces, pues estos son como algunos aspectos generales, pero como les digo, pues de cada fuente justamente ahí dentro del mapeo, pues hay un análisis que debemos realizar. Solo un dato para tener en cuenta que me parece pues que es relevante, es como les dije, la ayuda oficial al desarrollo es donde se movilizan los mayores recursos, pero no dejemos de lado la importancia de lo privado. En una investigación que hizo la OCDE, se determinó que de las 143 fundaciones incluidas en la muestra de los datos, bueno, Bill y Melinda Gates eran pues el financiador más importante de lo privado, que proporciona casi la mitad de las donaciones totales de ese grupo. Pero también como un dato, pues hay 200, esto es un aproximado de una investigación que se hizo con un grupo de fuentes específicas, pero más o menos 292 billones de dólares o miles de millones de dólares de fuentes de ayuda oficial al desarrollo y 42 de fuentes privadas, pero acá lo que también vemos es que las fuentes privadas pues empiezan a tener un rol importantísimo, ¿no? Dentro de la cooperación al desarrollo. Ya digamos con todos estos datos pues claros, empezamos a trabajar en nuestro análisis detallado de las fuentes. En ese análisis pues es importante tener como esa información de general de la fuente, tener claridad de cuál es la misión y la visión que tiene esta fuente, cuáles son los temas claves, que esto siempre es importante tener como esos temas claves, esos conceptos que vale la pena recordar, porque también a la hora de hacer una propuesta van a ser aspectos fundamentales y que nos van a dar pues muchos más como puntos, cuáles son los requisitos técnicos y presupuestales que tienen pues también como tener un conocimiento a nivel general, saber si siempre piden contrapartidas, no piden contrapartidas, es necesario contar con un aliado o no, en los requisitos técnicos también, si necesitamos X años de experiencia, y pues eso nos va a permitir saber a corto plazo si podemos, pero nuevamente la recomendación acá es no pensemos solamente a corto plazo, a la hora de hacer este tipo de análisis pensemos también a mediano y a largo plazo, ¿no? Entonces hay fuentes que puede que en este momento no tengamos como no cumplamos con los requisitos para poder aplicar, pero eso no significa que lo dejemos de lado. Por medio de que hacen esa canalización de recursos, conocer un poco qué tipo de proyectos actuales han financiado para también saber esos rubros, ¿no? Y también como el historial anterior, no nos quedemos solamente en lo de este año, porque a veces solamente miramos como lo último que han hecho y puede que, bueno, y justamente este año ha sido un año pues bien distinto, pero en general es bueno mirar años anteriores, ¿no? Para ver si de pronto venían aportando, por ejemplo, a temas de educación, pararon un tiempo, pero seguramente van a volver, o eso nos permite tener esa visión amplia del donante. Ahora les quiero dar un ejemplo. Les quiero dar un ejemplo de Estados Unidos. Que esto no es que sea como todo un mapeo completo, pero pues es alguna información que uno puede sacar de un donante como Estados Unidos, algunos datos pues interesantes sobre su perfil. Estados Unidos es el donante más importante
del mundo, pues de los países en desarrollo que aportan a la ayuda oficial al desarrollo. Dan 34.000 millones de dólares al año. Cuentan con más de 4.000 aliados a nivel mundial como implementadores. Entre ellos está, por ejemplo, la consultora DAI, Chemonix International, Acumen, el Fondo de Acción Ambiental, y pues hay muchos otros. Estados Unidos también tiene fundaciones muy importantes, como les dije, Bill y Melinda Gates Foundation es de la fundación pues, más representativa, aportan 3.7 millones de miles de millones de dólares, y hay otras fundaciones pues con aportes muy relevantes en Estados Unidos. El 83% de la financiación va a proyectos o intervenciones, el 4% a presupuestos de países y el 3.8% a asistencia técnica. Los sectores que más apoyan o que han venido apoyando pues recientemente son políticas de salud, ayuda humanitaria, gobierno y sociedad civil y educación. Recientemente en Colombia este año han empezado a apoyar mucho el tema de educación. Su ayuda, el 37% va para África, el 22% para Asia, el 7% para América. Su canalización de recursos se va al 35% a través del sector público, el 23% a ONGs, 20% a multilaterales, 17% a sector privado. Y gran parte de los recursos pues se entregan a través de su agencia de cooperación, que es USAID, pero también a través de la embajada o a través de otros. También entregan recursos al sistema de Naciones Unidas, a bancos multilaterales, hay diferentes. Y algunas palabras clave que me parece que este es como punto pues bien importante, y es que para Estados Unidos pues en este momento o para USAID principalmente, los procesos de co-creación en las propuestas pues son fundamentales. El tema de las alianzas es fundamental. Tener claro cuál es el camino hacia la sostenibilidad de nuestras propuestas, cuáles son los principios, que cumplamos con los principios para todos los temas digitales, que haya que haya una claridad en un enfoque de colaboración, aprendizaje y adaptabilidad de las propuestas, y que haya un enfoque de inclusión. Estas palabras claves son bien interesantes y fundamentales a tener en cuenta en el análisis que hagamos de cada uno de los potenciales donantes, porque también eso nos va a poder permitir pues saber, digamos, el camino para poder acceder a estas fuentes. Acá, pues ya un poco como finalizando, les quería compartir esto que sale de un informe de la OCDE que se llama Una llamada para un cambio de rumbo, que salió en 2019, que nos habla sobre asumir los desafíos del siglo XXI y colaborar con diferentes actores para obtener resultados de largo plazo. Y hace como 3 recomendaciones, ¿no? La primera es el tema de las narrativas. ¿Cómo empezamos a cambiar un poco la narrativa que tenemos? Es centrarnos en las acciones y soluciones locales. Es realmente conocer y entender como las necesidades locales, y para eso tenemos que actualizar mucho nuestras palabras, nuestro lenguaje, para cambiar esas percepciones con el fin de empoderar a las personas y mostrar pues que todos ganamos con el bienestar y con lo que estamos promoviendo. Otro punto es entonces en esta línea como rediseñar lo que estamos trabajando, es este tema de no dejemos a nadie atrás, y el no dejemos a nadie atrás también es hablar de inclusión, de intensificar una acción a favor de la igualdad de género, pero también empezar a invertir en desarrollo ecológico y limpio, en promover buenas prácticas para el desarrollo sostenible. Entonces es hablar de inclusión en todos sus ámbitos, y es que empecemos como a rediseñar esas propuestas hacia esa línea, y es unirse de una manera inteligente, ¿no? Y acá hay un reto que creo que tienen, pues que tenemos todo y tienen todos y tienen todos los países, y es pues que los intereses y las presiones políticas y económicas no versus el desarrollo sostenible, ¿no? Como que pesa más, y cómo podemos trabajar para que justamente pues ese desarrollo sostenible pese más en lo que nosotros estamos haciendo, que promovamos conocimiento e innovación, que promovamos coherencia en todos los ámbitos de la política pública.
Y bueno, por último, como unas frases un poco de reflexión, bueno, ante el contexto actual, ¿no? Y es la pandemia del cierre de las economías avanzadas podrían llevar a 60 millones de personas a la pobreza extrema, anulando gran parte de los recientes avances realizados en la mitigación de la pobreza. Esto lo dice el Banco Mundial. Y justamente ante este contexto en el que estamos y en el que tenemos que, pues, realmente como aportarle al desarrollo, eh, desarrollemos, o sea, la invitación es un poco a desarrollar un eje de innovación, repensemos estrategias para seguir evolucionando nuestra visión, acorde pues a estos permanentes cambios sociales. Eh, y con esto entonces, si quieren, no sé, para mirar cómo vamos a manejar el tema de las La preguntas. ronda de preguntas. Bueno, una de las preguntas que nos realizan es si tiene algún tipo de sugerencia para hacer un buen plan de fondeo. Eh, pues digamos que acá, que igual no sé, me imagino si esta presentación luego se va a compartir, pero pues acá digamos creo que hay varias de las sugerencias solamente para hacer ese plan de fondeo, ¿no? Entonces, estos puntos de los que hablamos yo creo que serían justamente como esas sugerencias, es hacer esos pasos previos a si queremos hacer ok, perdón, me estaba confundiendo sobre el plan de fondeo específicamente, ya. Sí, sobre el plan de fondeo sí tendría unas recomendaciones. Eh, el plan de fondeo ahí es muy importante definir esa meta, primero ponerse una meta de recursos clara de cuánto dinero se requiere para cumplir las metas que tenemos. Tenemos que ponernos una meta de cuáles son los proyectos, cuáles son los programas que queremos expandir o que queremos implementar, o si queremos tener nuevos programas y para eso cuántos recursos necesitamos, qué recursos necesitamos. Eh, como decía, siendo como ambiciosos, pero también realistas, pero esa meta de recursos es fundamental. Tener una misión y una visión clara, porque también ahí es importante no irnos como a una meta de recursos y una búsqueda de recursos como apuntándole un poco a todo, ¿no? Entonces ahí es también importante como centrarnos en cuál es la razón de la organización y cómo esos recursos específicamente van a servir a esas causas que nos inspiran, a lo que queremos lograr. Y ahí, digamos, vamos a tener mucha más claridad de a dónde se tienen que dirigir esos recursos. Luego, ¿cuáles son los métodos de recaudación que vamos a hacer? Porque hay muchos métodos de recaudación. Entonces, creo que también es importante definir qué métodos vamos a usar. ¿Solamente es aplicar a subvenciones o también hay otras cosas? Estamos buscando aliarnos también con empresas, con corporaciones que están en nuestra área, no sé, de influencia y lo que queremos es buscar donaciones por nómina o queremos hacer eventos para recaudar particular o únicamente vamos a hacer subvenciones. Ahí, digamos, también tendríamos que tener como eso claro dentro de ese plan de fondeo y tener como una programación, ¿no? Una programación de en qué momentos y un calendario para hacer esto y cuál es el recurso humano que necesitamos y si contamos con ese recurso humano. Eso sería un poco como las recomendaciones. Bueno, la siguiente pregunta que nos hacen es ¿cuánto dinero recauda la Fundación Gates para América Latina? ¿Cuánto dinero dona? No, ese dato no lo sé cuánto dona porque, sí, no lo sé. En este momento, bueno, pues se sabe que ellos han dado en este año, pues han dirigido gran parte de su dinero a todo el tema de la investigación frente al COVID, pero pues ellos trabajan muchísimo es en salud. eh, y bueno, tienen muchos países priorizados, o sea, también pensemos que Colombia es un país bueno, no solamente es Colombia, pero América Latina realmente, dependiendo de las zonas, pero es una región en general de renta media alta, ¿no? Entonces también hay gran parte de esos recursos que se van pues para África o para Asia, pero el dato no lo sé. Ok. Otra de las preguntas que nos realizan es ¿cuáles son estos aliados financiadores que pueden invertir en la etapa de resignificación de estas nuevas organizaciones que hacen este cambio de paradigma a la acción social y que buscan generar cambios? ¿Cuáles serían los mejores aliados en este proceso de cambio institucional?
Pues ahí sí que hay muchas fuentes, digamos, más que dar los nombres específicos, hay muchas fundaciones en Estados Unidos que se pueden buscar pues, en plataformas de organizaciones que están dando, o sea, que aportan y ayudan con recursos como al, al surgimiento pues, de estas nuevas organizaciones con este cambio de enfoque social. Eh, y en general los requerimientos que piden son muy laxos, o sea, se puede fácilmente acceder a este tipo de fondos. Yo justamente tengo unas, pero bueno, es que me tocaría mirarlas acá, no sé si Laura, no sé si sigue acá y si tiene en mente alguna fuente que podamos compartir. No sé si Laura sigue, de pronto no. Mm, Pero puedo, no, creo que Laura no. vale, pero puedo mirar por acá algunas mientras vemos las otras preguntas. Ok. Bueno, ¿cuáles son los procedimientos para obtener donaciones para causas sociales asistenciales? Causas sociales asistencial. No sé si la persona puede explicar un poquito mejor. Ah, ya le doy la palabra a Eugenio. Sí, gracias. Perfecto. Bueno, las causas sociales asistenciales son trabajo comunitario con personas que son vulnerables o que se encuentran en una situación de desventaja social. Es decir, que están en una pobreza media o extrema. Y se requiere apoyo para poderles ayudar a mejorar sus condiciones de vida. Gracias. Claro, pues es que ahí justamente es donde todo este proceso, digamos que es un poco difícil como recomendarles en estos casos como a cada uno específicamente una organización, porque ahí está justamente como pues todo ese trabajo previo que hay que hacer, ¿no? Hay que hacer un análisis, pues que es todo esto que estamos hablando acá, hay que hacer un análisis juicioso de la organización que ahora tenía la palabra, pues dónde está situada, cuántos años tiene, si tiene alianzas, por eso ahí está como todo ese análisis interno de la organización para luego mirar como qué tipo de fuentes, qué tipo de donantes son los que hacen como match con esa organización y a la que pueden aplicar. Eh, digamos que fuentes de financiación, pues hay muchas subvenciones que salen, pero ahí justamente está la importancia de este tipo de ejercicios, porque no es algo que uno pueda decir como no, aplique a esto directamente sin conocer, pues justamente como pues todo el recorrido que tiene la organización específicamente, claro, en temas de pobreza, pobreza extrema, pues es un tema muy amplio. Si uno filtra, por ejemplo, en la plataforma de Impacta por ese ODS, pues hay una cantidad bastante alta de donantes que aportan a ese objetivo. eh, pero ahí entonces ya tendría uno que tener pues un análisis pues mayor. Muchas gracias. Ay, no te estás con micrófono apagado. Oh, sí, muchas gracias. Ok. Sí, sí, señora. Listo. ¿Existe alguna otra forma fuera de las plataformas para encontrar opciones de fondeo? Sí, claro, no, ya uno pues es entrar, pues yo creo que después de uno mismo hacer como ese análisis interno de su organización, eh,
donde ya con ese plan de fondeo justamente ya tiene como más o menos una idea de qué quiere hacer, quiere irse por subvenciones, después de conocer su organización y saber también qué capacidad tiene, si puede aplicar a cosas públicas, si tiene alianzas o si quiere irse por algo de pronto que no tenga unos requerimientos tan altos y de pronto arranca por fundaciones privadas, ya es entrar, o sea, las páginas web de todas las organizaciones cuentan con toda la información. Ahí podemos entrar y dejar registrado nuestro mail, que nos estén llegando como sus newsletters, ahí estamos, ahí pues seguirlos por redes sociales, digamos, eso es súper importante cuando tenemos como ya algunos donantes a los que queremos como hacerles un seguimiento y conocerlos un poquito mejor. Es importante, por ejemplo, conocer más en detalle la información de estos donantes. Entonces, si estamos hablando de un país, si estamos hablando de ayuda oficial al desarrollo, recuerden que la ayuda oficial al desarrollo es una política, es una política pública y entonces hay unas estrategias de cada país, hay una estrategia del país donante donde describe en qué, los próximos 4 años, en qué va a apoyar. Entonces, es importante conocer estos documentos. Estados Unidos tiene una cantidad de documentos donde establecen cuál es el tipo de ayuda que van a dar, Holanda también, Canadá también, que son donantes pues muy importantes en América Latina. Y si son fundaciones, pues muchas las fundaciones que son grandes también tienen un documento donde definen cuál es su estrategia de cooperación. Entonces, conocer esos documentos. Claro, ahí por eso le decíamos, digamos, es un trabajo que, claro, se puede hacer, lo que pasa es que necesita, y ahí es donde también en ese plan de fondeo, por eso tenemos que mirar cuál es nuestro personal, ¿no? Qué capacidad tenemos dentro de nuestro personal para organizarnos como en esta tarea y en este análisis y tener, pues, ojalá una persona pues, que básicamente se dedique como a esta revisión, pero que se dedique como con un orden y una estructura. Eh, ¿Conoce algún tipo de institución enfocada en la salud pública con base en la educación y tenencia responsable de animales de compañía que hayan obtenido fondeo? No, no, ni idea, no conozco. Eso sí es un tema bien específico. Es pues muy interesante, pero es bien específico. Lo que sí es que también en estos casos, por ejemplo, donde son temas como tan específicos, hay convocatorias que son totalmente abiertas. Por ejemplo, que no hay un tema, no es como una subvención para educación o para salud o para medio ambiente, sino que son abiertas y que, por ejemplo, se enfocan más es en apoyar como fortalecer una idea innovadora, una idea que tenga proyección de sostenibilidad. Hay varias convocatorias y que es normal, y muchas de ellas están abiertas a lo largo del año. Y van más en esa línea. Entonces, en esos casos que son como cosas tan, de pronto no tan usuales, se puede buscar este tipo de apoyos que no están direccionados a algo en concreto. Listo. Para organizaciones que están empezando, ¿cuánto tiempo deberían esperarse para comenzar a solicitar fondos? ¿O cuál sería una estrategia encaminada a obtener pues esos recursos? Para una organización que está empezando, yo creo que hay dos cosas que puede hacer. Una es es buscar alianzas de otras fundaciones u organizaciones que de pronto tengan un poco más de experiencia, pero vender un poco como el valor agregado que tiene esta fundación nueva. Y esas alianzas pues le va a permitir, porque hay muchas subvenciones que igual están pidiendo ahora pues mucho trabajo como colaborativo y alianzas entre las organizaciones. Entonces, por un lado puede trabajar en eso y por otro yo no creo que sea necesario como tal, o sea, no hay como un momento de espera. Lo que pasa es que las, las propuestas, las subvenciones como más grandes de cantidades ya muy altas de recursos, o sea, hay subvenciones, por ejemplo, de USAID que son de 10 millones de dólares, pues eso, digamos, sí requiere en las organizaciones pues unos años ya pues más avanzados como experiencia y también alianzas, ahí es súper clave. Pero hay otras convocatorias de fundaciones, que ahí nuevamente se pueden ver fundaciones de Estados Unidos, pero también europeas, que no solicitan años de experiencia, o sea, que si la fundación es nueva, puede acceder. ¿Qué es lo importante ahí? Yo creo esas palabras clave, o sea, es que el discurso esté
o sea, que realmente ese donante al que quieren aplicar responda y esté alineado con las necesidades de la organización, que el lenguaje sea, digamos, como congruente entre los dos. Y mucho de lo que se habla ahora es obviamente de cosas que sean innovadoras, el tema de asegurar la sostenibilidad, de lograr evaluar, son fundamentales en ese tipo de propuestas, pero no se tienen que esperar nada, pueden aplicar, hay convocatorias que están abiertas para organizaciones nuevas. Bueno, ¿cuál sería la forma de conseguir recursos de una manera rápida? Yo empecé diciendo, la fórmula mágica no existe, pero, a ver, recursos de una manera rápida. Uy, es que yo creo que no sé, ninguna. Es que la verdad pienso en todas y todas necesitan un tiempo importante porque eh, lograr tener, por ejemplo, o sea, aliarse con, no solamente es aplicar, o sea, las subvenciones siempre tienen un tiempo y el proceso de la construcción de un proyecto no se puede hacer tampoco de un día para otro y aplicar a las subvenciones tienen un tiempo y hay unos procesos de evaluación, entonces si es una subvención aplicada así, pues muy rápido no va a ser. Eh, Sería una donación directa de alguna empresa que, pues, que confíe en la labor de la fundación y que se le haga una propuesta para hacer algún tipo de programa en su área de influencia y que la empresa pueda hacer una donación. Digamos que ahí uno puede hacer un convenio muy rápido, pero una subvención, aplicar a un grant, pues no es tan rápido. Claro. ¿Qué recomendaciones tienes para esas empresas nuevas y pequeñas en las que no tienen varios empleados y donde no hay una persona dedicada solamente a encontrar donantes o convocatorias? ¿Qué otras plataformas o qué soluciones para ello encontrarías? Sí, ahí yo creo que es importante como de pronto invertir un momento de tiempo no sé si la palabra es formar, pero eh, como empoderar a todas las personas de la organización hacia la responsabilidad que tienen frente a este tema. Es como no solamente es que operemos los programas, que los llevemos a territorios, pero es que todos nos sintamos responsables dentro de la organización, que para lograr hacer eso, para lograr impactar a los niños o a la población o a las madres con las que estamos trabajando, pues necesitamos poder hacer alianzas y movilizar recursos, si no, no vamos a poder. En ese sentido, pues en esos casos donde no podemos contar con una sola persona, si todos se sienten como empoderados y convencidos del tema, es que parte del trabajo día a día sea estar, lo que les digo, o sea, es seguir a estos donantes en sus redes, es visitar las páginas web, es buscar diferentes plataformas. Hay opciones, por ejemplo, ahora Impacta tiene de manera abierta una cantidad de información sobre cosas que se están moviendo frente al COVID, entonces es también como que todos le dediquen un poco de tiempo a estar buscando, o sea, ahora con el Internet es que todo se busca por ahí y en ese sentido, eh, pues se pueden como empoderar. Pero para que el equipo de la organización pueda asumir como ese rol, yo creo que es importante que desde arriba y desde la dirección sí se tengan claros esos lineamientos y ahí vendría esos pasos previos que hablábamos, que era tener ese plan de fondeo, o sea, tener clara la misión, cuántos recursos necesitamos, para qué los necesitamos y qué queremos hacer. Porque nuevamente buscar por buscar, como sin un objetivo claro, eso sí se vuelve, no es muy eficiente. O sea, ahí empieza uno a ver poco a poco que eso no es eficiente. Estás muteada. Ya. A la hora de buscar recursos con diferentes donantes, ¿es algún impedimento el ser una empresa social o una empresa privada, como por ejemplo SAS? No, lo que yo he visto poco a poco es que ahora, digamos, está también surgiendo, pues
no sé, muchas redes, movimientos y se está empezando a hablar mucho sobre el impacto social de las empresas, o sea, empresas con un enfoque de impacto social. Entonces, también eso se ve reflejado en las convocatorias. Hay muchas convocatorias que se están dirigiendo a ONGs o empresas, o sea, puede ser una empresa con ánimo de lucro, pero que tenga un enfoque claro de impacto social. Y eso es bien interesante porque ahora hay muchísimos ejemplos de eso, hay muchos ejemplos de empresas que han surgido con una motivación social y que han tenido unos resultados pues muy interesantes y un impacto impresionante como empresa en temas sociales. Creo que es un tema pues bien interesante que merece toda una conversación, pero definitivamente no es un impedimento. O sea, es más, creo que por ahí hay un nuevo mundo muy amplio en el tema de la cooperación al desarrollo y es el rol de empresas con impacto social. Perdona, ahí meto la cucharada porque hay otra pregunta más abajo que es relacionada con eso y es, pero si no tengo personería jurídica, ¿sí es un impedimento? Uy, Es bueno, ahí decir, sí. no soy, o sea, no soy ni empresa social, ni fundación, ni organización, soy un colectivo. ¿Eso sí puede ser un impedimento? Pues sabes que ahí sí, ahí sí no lo sé. No lo tengo tan claro porque, o sea, para empresas sí tengo claro que no es ningún impedimento, pero ahí yo creo que nuevamente, pues el fuerte son, en ese caso son las alianzas. O sea, en caso que llegue a ser un impedimento, pues hay que hacer una alianza. Ok. Ah, ¿dónde se consiguen los aliados para contactarlos? Pues creo que esta pregunta ya la habías resuelto anteriormente. Mm, y ya por el momento no hay más No preguntas. hay No sé más. si dejamos un espacio más para las preguntas. Sí, yo ahí sobre lo de los colectivos, efectivamente, pues, o de los individuos, hay algunas convocatorias que están destinadas para ese tipo de grupos, pero por lo general son de montos bajos, es decir, el hecho de que tengas una personería jurídica detrás ayuda muchísimo a que el donante tenga la claridad de que vas a hacer buen uso de los recursos. Entonces, por eso que muchas veces lo exigen y al mayor monto, pues exigen más formalidad, ¿no? Entonces, pues bueno, eso ahí. Y hay otra cosa que dice que relacionada con las donatarias autorizadas, y este es un gran mito, hay muchas veces que piden que sean donatarias autorizadas, pero sobre todo cuando son subvenciones mexicanas. Ser donataria autorizada es como los que no son de México, es como un certificado que te permite Hacienda de hacer deducibles todas las facturas que tú entregues. Entonces, mucha gente cree, muchas organizaciones creen que necesitan eso para aplicar a ciertos fondos internacionales, pero no es necesario porque como el ser donatario no es una cosa que sea común para toda Latinoamérica, entonces muchos donantes internacionales pues no lo piden, sino simplemente piden la personería jurídica, ya sea de asociación civil o de empresa social. Y lo que dice Karine es cierto, cada vez hay más donantes que permiten que seas una empresa social si demuestras que hay verdadero impacto. Impacto. Bueno, ya. No sé si quieras agregar algo, Karim, Kramer. Yo creo que ya no hay más preguntas y vamos cerrando la sesión. Vale, no, pues nada, yo creo que invitarlos a que, pues desde sus organizaciones eso, como que empiecen a hacer estos ejercicios, lo que les digo, no, o sea, lo que decíamos era hacer
ambicioso, pero ser realista, y en ese sentido, así tengamos poco tiempo, que también habían muchas dudas sobre eso, o el tipo de organización que sea, digamos, siempre hay opciones, las alianzas son algo muy potente, eh, pero también la diversidad pues, que existe de fuentes de financiación es muy grande, pero es importante realmente para uno lograr tener, que luego yo sé que hay otras ponencias que hablan sobre eso, ¿no? Que es como tener esa propuesta ganadora, y eso sí es importantísimo, pues que no es algo que se haga en un día, que realmente tenemos que conocer la fuente, tenemos que leer, eh, y bueno, y mucho ánimo y felicitaciones a todos que están en este Karin, una mundo última pregunta. de desarrollo social. Claro que sí. Mira, por lo general en las convocatorias que he visto, sobre todo para aquellas convocatorias de capital semilla o para empresas nuevas o jóvenes, para prototipar el modelo de negocio dentro del mercado, exigen dentro del producto mínimo viable ser validado dentro del mismo mercado. Eso entra en confusión para algunos emprendedores sostenibles, teniendo en cuenta que precisamente ya el emprendedor cuando decide dar el primer paso sobre el primer día de lanzamiento de su startup, de su modelo de negocio, lo que necesita es capital, ¿no? Precisamente para modular en el producto mínimo viable dentro del mismo mercado. ¿Qué convocatorias existen que permitan a aquel emprendedor de escasos recursos lograr acceder a recursos para precisamente modular el modelo mínimo viable? Yo siento mucho que en temas de decirte exactamente qué convocatoria es esa respuesta, digamos así, no la tengo, pero sí he visto convocatorias que efectivamente apoyan el proceso, digamos, o sea, ese startup desde cualquier nivel, o sea, desde consolidar la idea hasta eh, pilotearla o prototiparla o replicarla, o sea, existen. Digamos, si encontraste alguna convocatoria que te tenía como ese freno, yo creo que no, o sea, no Ha dejes de sido mi freno buscar. hasta el momento. Todas me piden Pero en todas, todas me han pedido, incluso hay una que entré que afortunadamente se puede subsanar con otras actividades, el hecho de validar en el mercado, como por ejemplo con cartas de intención y todo lo demás, pero de ahí para adelante, que es Fondo Semilla, Capital Semilla de Sena, ¿no? Pero de ahí para adelante todas me exigen haber validado en el mercado el modelo de negocio. vale, no, pues Sería como un buen punto a tratar dentro de todas estas convocatorias y todos estos encuentros, a manera que verdaderamente existan medidas flexibles que permitan, repito, al mediano empresario o emprendedor poder escalar a validar sin recursos y más bien apalancar el recurso para esas, porque se han perdido mucho, estoy seguro que se han perdido muy buenas opciones dentro del mercado por precisamente aquel emprendedor que logró de pronto hacer su aplicación o llevarla hasta la legalización del mismo, pero no tiene los recursos para modular el proceso productivo entre el mismo mercado, ¿no? Claro, ahí, y perdón, ya estamos a punto de cerrar, Isaac. Lo que te puedo responder es que, digamos que ese es el modelo como en el que trabajan los diferentes, sobre todo los inversionistas. Entonces, pues de alguna manera, y creo que tiene que ver mucho igual cómo funcionan los donantes, solo que son cosas totalmente separadas, pero tú tienes que de alguna manera demostrar que eso que estás creando tiene algún sentido. Entonces, normalmente los mínimos productos viables son prototipos muy, muy básicos de muy, muy bajo costo, o sea, no necesitas hacer la producción completa, sino que tienes que demostrar, es decir, si yo estoy diciendo que tengo un producto para limpiar los ríos y que eso me va a costar, no sé, 10.000 millones de dólares producirlo, pues tengo que demostrar al menos que pude limpiar un pequeño pozo con lo que estoy produciendo para que tenga algún sentido para los inversionistas. Entonces, pero creo que el tema de los donantes, si bien
estábamos hablando de muchos de los inversionistas, las tesis igual terminan siendo distintas, ¿no? Y esto tiene pues como que redituar económicamente, no solamente con impacto social, mientras que con los donantes normalmente es solamente el impacto social lo que están buscando. Entonces, pues muchísimas gracias a todos, gracias Karin, siempre es un placer oírte y pues como esta sistematización de pensamiento para conseguirlo. Hay preguntas más técnicas como esta presentación la vamos a colgar en nuestra plataforma, entonces para que la puedan revisar, también estaremos ahí poniendo la presentación para que la puedan consultar. Y si alguien tiene alguna pregunta, pues puede escribirme a laura@impactia.com y yo los puedo pues guiar un poco sobre algunos asuntos que ustedes me pregunten y si no, pues dirigirlos con quien sepa. Entonces, pues muchísimas gracias a todos y gracias Geraldine por todo también. Bueno. Gracias también a ustedes, muchas gracias a todos por sus preguntas, siempre es muy agradable poder tener preguntas y responderlas y gracias Impactia, Laura y Geraldine por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos por haber participado y los invitamos al escenario principal de Impactamos Latam para que puedan explorar otras sesiones que hemos creado para ustedes. Muchísimas gracias, Karim, y hay una pregunta, pero yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno.